Seguramente más de una vez nos hemos preguntado, ¿cómo es posible que nuestras mejores intenciones, sobre todo cuando se trata de cuidar a otros, a veces terminen, bueno, saliendo fatal? Especialmente en lugares como las escuelas. Hoy vamos a desentrañar esta paradoja, esta idea tan compleja, de la mano de un pensador clave en este tema, Daniel Corfield. Uf, esta frase, ¿quién no la ha escuchado, verdad? Es por tu bien. Resuena en todos lados, en la escuela, en el consultorio, en casa. Es como el comodín que se usa para justificar un montón de cosas, siempre con la idea de proteger o de guiar. Y sí, la mayoría de las veces nace de una buena intención, claro que sí. Pero claro, aquí es donde todo se empieza a enredar, porque cuidar, lo que se dice cuidar, no es nada simple. Es un terreno lleno de paradojas, de tensiones y de posibles desvíos peligrosos. La historia está llena de ejemplos donde, en nombre de hacer el bien, se terminaron cometiendo errores garrafales. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de la paradoja del cuidado? Van a ver que es mucho más profundo de lo que suena a primera vista. Lo primero que hay que entender es que cuidar no es simplemente un sentimiento bonito, ¿no? No es un impulso espontáneo y ya. En profesiones como la docencia o la medicina, cuidar es algo que sucede dentro de una red compleja de relaciones. O sea, no es una persona sola haciendo algo, sino que todo se sostiene, o al menos debería sostenerse, en una estructura mucho más grande, una estructura institucional y social. Y fíjense en este cambio, porque es fundamental. Por mucho tiempo, la idea era que los niños eran como proyectos de persona, ¿no? Seres inacabados a los que había que formar. Pero hoy, y esto es gracias a marcos como la Convención de los Derechos del Niño, la perspectiva es otra. Se les ve como seres humanos completos, desde ya. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que su palabra, lo que sienten, lo que necesitan, es válido ahora, no en un futuro lejano cuando ya sean grandes. Ahora bien, este acto de cuidar no ocurre en una burbuja. Hay presiones externas que lo distorsionan por completo. Y Cornfield habla de dos fantasmas que, la verdad, andan rondando por las escuelas y otras instituciones, generando un clima de miedo constante. Y aquí los tenemos. Por un lado, la judicialización, el miedo a que cualquier cosa, por pequeña que sea, termine en un juzgado, en una demanda. Y por el otro, la espectacularización, el pánico, el terror, a que la situación explote en los medios o se haga viral en redes sociales. Imagínense, estas dos fuerzas juntas son una bomba de tiempo que obliga a los adultos a actuar a la defensiva casi en piloto automático. Pensemos en la judicialización. ¿Cuál es el verdadero daño que hace? Que le pega directo al corazón de la tarea de educar, que es el diálogo. Si ante un problema, lo primero que se piensa es, ¿necesito un abogado?, se rompe toda confianza. La palabra ya no sirve. ¿Y qué pasa? Los docentes se repliegan, se esconden detrás de protocolos para cubrirse las espaldas, y al final, el sentido de lo que hacen se va perdiendo. Y ahora, el otro fantasma, el del espectáculo. Cuando entra en juego el miedo al escándalo, las prioridades cambian radicalmente. Ya no importa tanto entender qué pasó, sino cómo se ve desde afuera, cómo controlar la imagen. Los medios, muchas veces, buscan el titular llamativo, no la historia completa y compleja. Y en el camino, se llevan por delante la privacidad, los derechos de las personas, sobre todo de los menores, y generan un pánico tremendo. Entonces, si juntamos estas dos amenazas, el resultado es tóxico. Crean una atmósfera donde pensar es un lujo que nadie se puede permitir. No hay tiempo, no hay espacio. Lo que se impone es un chip de acción-reacción. Pasa algo y ¡pum!, se responde al instante. Sin pensar, sin reflexionar, solo para cubrirse. Ok, vimos las presiones de afuera. Ahora, ¿cómo se responde desde adentro? Esto nos lleva a una figura que todos conocemos, una que parece atractiva, pero que esconde una trampa enorme, la figura del héroe. Cornfield le pone un nombre, subjetividad heroica. Y es básicamente esa persona que, en medio del caos, se pone la capa y dice, tranquilos, yo lo resuelvo. Es alguien que siente que tiene la solución en el bolsillo, que no necesita consultar a nadie y que, al actuar por su cuenta, deja a todo el resto del equipo fuera de juego. Y claro, el lema de este héroe es siempre el mismo. No hay tiempo para pensar. La urgencia se vuelve la coartada perfecta para saltarse el diálogo, para no escuchar a nadie, para no construir algo en equipo. La cosa es actuar ya, porque supuestamente no hay tiempo que perder. Esta lógica heroica es súper simple, y por eso es tan tentadora. Son 3 pasos. 1. Actuar al momento, sin dudar. 2. Actuar en solitario, porque el grupo estorba. Y 3. El objetivo es eliminar el problema de raíz, de un solo golpe. Fíjense, no se trata de comprender, se trata de suprimir.
Y en ese apuro por solucionar, lo que se hace es cerrar puertas en lugar de abrirlas. Y acá está el nudo de todo esto. Esta figura del héroe en realidad es la otra cara de la moneda de la impotencia. Es una reacción, nace de ese sentimiento horrible de esto nos supera, no sabemos qué hacer. Entonces, para no quedarse paralizado, alguien se levanta, se pone en modo héroe e impone un orden, aunque sea ficticio, solo para sentir que hay algo de control. Muy bien, entonces, si los fantasmas de afuera nos empujan a reaccionar sin pensar y la salida del héroe es una trampa, ¿qué nos queda? ¿Hay otra forma de hacer las cosas? Pues sí, y aquí es donde Kornfeld nos presenta un cambio de mirada que es revolucionario. Y la idea central es esta, y es potentísima. Ojo, el objetivo ya no es resolver el problema. No se trata de buscar la varita mágica para que desaparezca. Se trata de todo lo contrario, de aguantar la complejidad, de no salir corriendo, de sostener el problema, de quedarse en esa tensión y desde ahí empezar a mirarlo de otra manera, a hacer otras preguntas para ver si podemos reconfigurarlo. Entonces, ¿qué es intervenir desde este nuevo lugar? Bueno, es, por ejemplo, preguntarse ¿qué parte de la institución está metida en este lío? Es crear momentos para hablar, para pensar juntos. Es acompañar procesos sin saber cómo van a terminar. Y algo súper importante, a veces la mejor intervención es justamente no hacer nada, saber cuándo correrse a un lado. Con esta perspectiva, logramos salir de una trampa, de una falsa elección entre dos extremos que no llevan a ningún lado. Por un lado, la impotencia, el no hay nada que hacer. Y por el otro, la omnipotencia del héroe, el yo lo arreglo todo. Ambas posturas, en el fondo, se rinden ante la complejidad del problema. La verdadera salida, la alternativa real, es lo que Kornfeld llama potencia. Y ojo, que potencia no es lo mismo que poder. No es el poder sobre los demás. Es la capacidad que tiene un grupo, un colectivo, para crear, para descubrir ese montón de caminos posibles que siempre están ahí, incluso en la situación más trabada que nos podamos imaginar. Y aquí llegamos al punto clave de todo el planteo. Frenar, hacer una pausa no es perder el tiempo, es todo lo contrario. La reacción automática, la del héroe, nos quita el tiempo para pensar. En cambio, una intervención de este otro tipo lo que hace es producir tiempo. Genera ese espacio tan valioso que un grupo necesita para pensar, para darle vueltas al asunto y para juntos encontrar otras salidas. Y quiero que nos quedemos con esta pregunta final, porque creo que resume perfectamente este cambio de mirada. ¿Qué pasaría si aceptamos que, frente a los problemas más difíciles, nuestro rol principal no es el de solucionador, y si fuera en cambio el de acompañar? Simplemente estar ahí, sosteniendo, facilitando y confiando en que el propio grupo tiene la potencia para encontrar su camino en medio de la incertidumbre.